Hemos realizado ya un recorrido por distintas entidades para saber qué es lo que opina la gente, cómo le está haciendo, qué es lo que van a comprar, qué es lo que está dentro de sus preferencias. Algunos de plano optaron por cambiar el menú que estaban acostumbrados a consumir en estas fechas decembrinas, en estas festividades, y cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque de pronto vieron reducidos esos ingresos, porque de pronto se incrementaron estos costos. Pero es momento de que platiquemos con los expertos en el tema. Mario Di Constanzo, consultor financiero, ¿cómo estás? Bienvenido. Al contrario, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hoy es bien preocupante, Mario. Tú y yo lo llegamos a platicar hace ya algunas semanas. La inflación que tenemos en ese momento en nuestro país, estamos hablando de más del 20%, este 20%, perdóname, no más del 20%, la inflación más alta de los últimos 20 años. Estoy cambiando aquí el dato. Y tenemos incrementos, híjole, sustanciales en algunos productos. ¿Vamos a tener una Navidad, un año nuevo más austero en comparación con años anteriores? Mira, definitivamente yo te diría que sí, por dos cosas. Ahorita que mencionas el 20%, no estás, te quedaste corta. Mira, de acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, el costo de una cena navideña para entre 10 y 12 personas, estamos hablando de pavo, el relleno del pavo, ponche, quizás algo de postre, ha tenido un incremento de no menos del 27% con respecto al costo de una cena navideña el año pasado. El costo de una cena navideña el año pasado andaba sobre de 2,500 pesos, ¿no? Todo depende de lo que cenaras y todo depende del tipo de ingredientes que tú le pusieras, en mayor o menor calidad o mayor o menor precio. Bueno, este promedio de este costo se incrementó en no menos de 27% para esta temporada. Pero yo te diría aún más, si nosotros revisamos, por ejemplo, datos del propio INEGI en cuanto al crecimiento de la canasta mínima de consumo que publica el INEGI, tenemos que durante el último año el costo, el incremento de este índice nacional de precios al consumidor o el índice de la canasta básica no está abajo del 100% anualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente ha hecho mella en los bolsillos y en el poder adquisitivo de la población, y desde luego este fin de año veremos un menor gasto, sobre todo en la cena navideña, en los gastos. ¿Por qué? Porque la gente también se está preparando para una cuesta de enero, yo te diría, bastante empinada y bastante larga, que probablemente se extienda, pues yo te diría un poco más allá del primer trimestre del año, porque además las presiones inflacionarias pues no desaparecen en el inicio del 2022, todavía se estima que se mantendrán, y con esto se erosionará más el poder adquisitivo de las personas. Y hay dos mensajes, yo te diría, muy importantes. En el 2022, el dinero costará más, porque la tasa de interés va a seguir subiendo, y paradójicamente comprará menos. ¿Por qué? Pues por la inflación que hemos tenido. Híjole, qué panorama tan crudo es el que nos pones por delante, Mario. Y adicionalmente, déjame sumar un tema que también es de preocupación. Veíamos cómo estamos llegando a este fin de año y recientemente INEGI publicaba este estudio en donde se hablaba del cierre de casi 400,000 negocios por distintas causas. Estamos hablando, si bien es cierto, por las causas de mortandad natural, que sabemos que de pronto ya no pudieron solventarlo, en fin, complicaciones en este proyecto de negocios que se puedan llegar a tener, la recesión, pero también el impacto de la pandemia. Y los más afectados no son los grandes empresarios, Mario, es el pequeño comerciante, el pequeño negocio, el pequeño empresario. Mira, desafortunadamente sí, vi también la encuesta a la que te refieres, que más o menos desaparecen 1,000,000, poquito más de empresas, y se crean 1,200,000, donde el saldo negativo pues es de 400,000, y que además recordemos que son las pequeñas y medianas empresas las que se generan la mayor parte de la demanda laboral. Ahora, incluso lo platicamos en algunos programas, ¿a qué se debe esto, no? Tú recordarás, y como lo he insistido, estamos pagando errores también de hace 1 o 2 años del gobierno. Tú recordarás que platicamos mucho que en otros países los gobiernos defendieron a sus empresas,
defendieron sus plantas productivas, defendieron incluso la planta laboral. En muchos países se llegó incluso a hablar de subsidios al salario. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno le pagaba a las empresas el salario de sus trabajadores para que no hubiese despidos. En Francia se llegó a hacer, en algunos países de Europa, en América Latina. Tú recordarás que en el 20 y en el 21, sobre todo en el 20, pues el gobierno mexicano fue de los que menos invirtió recursos fiscales para salvaguardar y proteger sus economías. En parte, claro, eso lo estamos pagando ahora, ¿no? El hecho de que México haya sido de los países que menos dinero fiscal invirtió para el cuidado de su economía, lo estamos pagando ahorita. ¿Cómo? Con esta incipiente creación de empleos, claro, porque realmente no ha habido una desaparición de empresas. Y te voy a decir una cosa, también en cierto sentido el gobierno es culpable. Sabemos que la inflación es un fenómeno mundial, pero el gobierno está cargando con parte de esta culpa. ¿Qué es lo que también sucedió, no? La economía pues prácticamente estuvo detenida un año y medio en el mundo, ¿no? Arranca, empieza a caminar la economía y tú sabes que la decisión de consumir o el acto de comprar es mucho más rápido que el acto de producir, ¿no? Yo puedo decir, voy a ir a comprar ahorita y voy y compro. Sí, por supuesto. Y lo hago más rápido. Oye, Mario, que lo que... Sí, dime. Mario, déjame interrumpirte en esta parte porque hay algo que hoy particularmente me llamaba muchísimo la atención. La columna de Mario Maldonado, no sé si tuviste la oportunidad de leerla en el Universal, advierte sobre las intenciones que puede llegar a estar teniendo el gobierno federal de llevar a cabo un control de precios de los productos, como sucede ya con el gas LP, ¿no? Ya lo hemos visto, hay un tope en estos precios, ya no se puede incrementar. Bueno, ahora ya el gobierno hasta puso el gas bienestar, ¿no? ¿Cuál sería tu pronóstico en este sentido? ¿México va a seguir siendo una economía de mercado o podría tener esa tentación, podría llegar a estar siendo tentado por el diablo el Ejecutivo Federal con el establecimiento de precios máximos, como ocurre en países peligrosamente como Venezuela? Ya lo hemos visto, yo creo que ya hemos visto con lo del gas, tiene un antecedente esta intención del gobierno de alguna manera dirigido a tratar de controlar los precios. Pero sería, yo creo que uno de los peores errores que llegaría a cometer si hace estos intentos de topar precios. Ya tenemos hace muchos años, muchísimos, las malas experiencias de haber controlado o tratado de controlar los precios. A lo mejor tú estás muy joven, pero todavía a mí me tocó de chico en donde topaban a veces el precio de la leche y entonces no había leche, o lo que hacían las panaderías era condicionarse la venta de leche a la adquisición de pan. Todos sabemos que los controles de precios lo que te producen a mediano plazo son mercados negros y sería un gravísimo error del gobierno el intentar empezar a controlar los precios. Desafortunadamente tenemos estas malas señales que ha mandado el gobierno al mercado con el tema del gas bienestar, y que no dudo que algunos le estén hablando del oído al presidente con esta idea de tratar de controlar precios. Esperemos que no lo hagan, porque lejos de generar un bienestar a la gente, estarían induciendo la creación de mercados negros y al final el precio de mercado negro, y eso se sabe en todo el mundo y es parte de la teoría económica, termina siendo mucho más alto que el precio de mercado. Yo creo que en todo caso, quieren combatir este crecimiento de los precios, pues la mejor forma de hacerlo es abrir y generar una mayor competencia y una menor traba a la producción de las empresas. Entre más producción haya, pues es más fácil la de pero verdaderamente en los precios. ¿Verdaderamente crees que se tenga realmente esta prioridad por favorecer la competencia? Digo, lo veíamos ahora esta semana, ¿no? Con Sheffield en la conferencia mañanera haciendo este comparativo, ¿no? De en dónde encontrabas los precios más baratos y pues mostrando ese quién es quién, ¿no? Digo, generalmente siempre salen beneficiados en ese sentido en cuanto a costos las centrales de abasto, pues quitamos ahí una serie de intermediarios, pero pues sabemos que al final del día todas estas tiendas, pues si acudes es porque creo que tienes la posibilidad para poder acudir a ellas, porque a lo mejor te queda más cerca de tu domicilio. En fin, es una elección del consumidor.
pero además te voy a decir una cosa, la comparación que ha sacado Sheffield es burda, no sirve para nada. Entiendo que la intención sea decirte en dónde venden más caro y en dónde venden más barato, pero no puedes comparar la naturaleza del negocio, por ejemplo, de una tienda de autoservicio con la central de abastos. Aquí en México, en la Ciudad de México, claro, incluso pues no van a ir todos a la central de abasto. Me parece, y el error lo ha cometido desde un principio. A ver, si todavía los comparativos de los precios los generaran por región, por delegación política. Mira, por ejemplo, si yo estoy en la colonia Nápoles y sé que están vendiendo en la colonia Cuitláhuac, ¿no? La carne más barata, pues difícilmente voy a ir, ¿no? A lo mejor cerca de la colonia Nápoles tienes 2 o 3 comercios o tiendas de autoservicios diferentes, y a lo mejor sí se tendría sentido un buscador de precios que me diera los precios más baratos según mi localización geográfica, como en un momento, hace muchos años, la CRE tenía en materia de gasolina. Me parece que lo que hace Sheffield o Profeco, pues es una comparación burda, más amarillista que útil para los consumidores. Y sí genera, al hablar de estos precios, pues genera ahí el incentivo a decir, oigan, pues fíjense que si en algún lugar de la República los venden muy baratos, pues todos tienen que vender a eso. Yo creo que está mal entendido este tema de los precios y muy mal por Profeco de no estar generando, en todo caso, este tipo de comparadores que induzcan a la competencia, porque si yo te digo que la tienda X y la tienda Y en la misma colonia tienen precios muy separados, pues entonces el mismo consumo va a hacer que los precios se equiparen. Pero si yo te digo que en la tienda X de aquí de la colonia Nápoles y la comparo con la tienda Y de Chiapas, pues difícilmente voy a generar una competencia. Ahora, bien, en este balance, entonces, ¿qué se tendría que estar haciendo para poder aminorar una preocupación que es genuina para todos, ¿no? Tenemos esta inflación por los cielos, nos está costando, nos está pegando bastante, estamos viendo que ya muchas familias comienzan a morderse las uñas, entonces, por final de año, ¿qué se tendría que hacer si esta medida del tope de precios, pues, realmente no es la adecuada? Y aquí lo que se sigue haciendo es echar la culpa al fenómeno que se está dando, si bien es cierto, a nivel internacional, pero no se están asumiendo tampoco las responsabilidades de esas decisiones que ya mencionabas hace un momento. Sí, definitivamente, mira, yo creo que el gobierno debe cambiar radicalmente su postura, generar una mayor competencia, generar este tipo de herramientas que a lo mejor te revelen o te induzcan a una mayor competencia regional o incluso local, dependiendo de demarcaciones políticas, de delegaciones, es decir, para generar estos comparadores, inducir también, la gente va a tener que cambiar sus patrones, sus hábitos de consumo mediante el buen uso de sus finanzas familiares, ¿no? Desde el menor endeudamiento hasta incluso en algunos casos donde el ingreso sea se haya perdido o sea bajo, pues van a tener que modificar sus patrones de consumo en su canasta de alimentos, ¿no? Y desde luego que la única manera de combatir esta carestía pues es generando mayores condiciones para que haya una mayor inversión y que se generen empleos. La mejor política social y el mejor combate a la inflación pues es que yo hoy tenga un empleo bien remunerado y formal, y no lo que ha pasado, porque además la pobreza laboral se está incrementando. Esto se vuelve un círculo vicioso. Así es. Que a veces con estas malas decisiones del gobierno lo único que hacemos es acrecentar este círculo vicioso y no romperlo para crear un círculo virtuoso de inflación, de mayor inversión y de mayor empleo. Los empleos precarios y bueno, este panorama ya con lo que nos decías de la cuesta de enero, cómo se podría llegar a extender todo el primer trimestre del año. Caray, hay que mesurarse un poco en este fin de año y bueno, administrarse muy bien, finanzas sanas, me parece que es ahí en donde impera también el hecho de que se pueda sortear mejor esta crisis. Gracias como siempre, Mario. Al contrario, y pues muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, y pues una feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y cuidar los bolsillos.